porque este es mi fe. Yo volaré las montañas más altas segura. Los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria. Fuerte que es. Pero si el Señor no nos hubiera dejado a nosotros la oportunidad de la palabra, ¿qué sería de nuestras vidas, verdad? La palabra es un manual, es un instructivo para que nosotros podamos corregir la forma de vida. Es como cuando un niño va a la escuela. Imagínense los niños sin escuela, sin educación. Por eso dicen que por ahí están los ninis. ¿Sabe cuál es la generación de los ninis? Los que ni trabajan ni estudian y son un peligro en la calle. Son un peligro. Es la adolescencia que está haciendo daño a la sociedad. Pero aquí no hay ninis, ¿verdad? Aquí todos estudiamos la palabra de Dios. Hermanos, vea qué importante que es estudiar la palabra de Dios. Para el niño, para el joven, para el anciano, para todos. Es importante estudiar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hay que considerarla como el mejor tesoro que Dios nos ha dado. Porque a nosotros, cuando no conocemos la palabra de Dios, hacemos muchas cosas que no debemos. Pero cuando vamos conociendo la palabra de Dios, la palabra nos educa, nos enriquece, nos da sabiduría. Y qué importante es conocer la palabra de Dios. Continuamos con el tema en la serie que hemos estado llevando, la serie de Atrévete a ser santo. ¿Cómo les va con este tema? Pura vida, ¿verdad? Nosotros tenemos que dar un paso a la santidad y para ir al cielo se necesita ser santo, ser santo. Ningún santo va a ir al infierno, ¿verdad? Todos los santos vamos para el cielo. Por eso el cantito dice: cuando los santos marchen ya, ¿hacia qué? Hacia la patria celestial. Señor, yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya. Ahí vamos nosotros. ¿El cielo es real? ¿El infierno es real? ¿Quién elige? Yo elijo dónde voy a pasar el resto de mi vida. Pero hoy nos preparamos nosotros también. Ayer nos preparamos para no ir al infierno. Hoy nos preparamos para ir al cielo. El puente es la santidad. Es la santidad. Bueno, quisiera que abran sus Biblias en Romanos capítulo 5, verso 12 al 19. Romanos capítulo 5. El libro de Romanos es precioso, precioso, muy buena doctrina el libro de Romanos. Dice la palabra de Dios, ahí lo tienen. Por tanto, como el pecado entró en el hombre, en el mundo por un hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? Adán. Y por el pecado entró entonces quien está muerto, pero bien muerto, es el hombre de pecado. El hombre de pecado es el que está muerto. Y déjeme decirle algo, que una persona que está muerta no es la que está debajo tierra. Una persona muerta, una persona que está muerta es por causa del pecado. ¿Por qué? ¿Quién trajo el pecado al mundo? ¿Quién? Adán. Ok, estamos aprendiendo en esta noche. Entonces dice: así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuanto qué? ¿Usted pecó, hermanos? ¿Ha pecado usted? Yo también. Entonces ese pecado entró a su vida, porque el pecado contamina. Cuando usted anda con gente pecadora, usted aprende a hacer pecado. Entonces, cuando nosotros vemos que nosotros entre más lejos estemos de las personas que están contaminadas con el pecado, más santos soy.
Dime con quién andas. Ahí está el problema, ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Entonces, dice el 13, pues ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se culpa de pecado. Yo quiero decirles algo, hermanos. Mire qué importante. Hay muchas personas que no quieren la ley. A mí nadie me manda, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, a mí nadie me pone a hacer cosas que no debo. Bueno, es que donde no hay ley, todo el mundo puede pecar. Por eso a la gente no le gusta que le digan lo que es lo que Dios dice. Y los mandamientos están escritos, quiera o no quiera, o sí o sí. Los mandamientos Dios los puso. Y los puso por misericordia. Porque aquí dice, porque cuando no había ley, no se inculpa de pecado. El problema es que entre el que más conozca, más se le demanda. Así es que si usted conoce mucho, su ley va a ser fuerte delante de Dios. Dios a una persona que está comenzando en los caminos del Señor no le va a demandar lo que a mí me demanda. A mí Dios me demanda cosas muy fuertes, porque yo creo que mucho conozco. Por lo menos conozco más que algunas personas que están comenzando en los caminos del Señor. Pero ¿qué cuentas le tenemos que dar a Dios? Porque entre más yo creo que sé, más fuerte es el juicio de Dios para mí. ¿Me entiende, hermanos? Es decir, que si usted es padre, madre, y usted tolera el pecado en su casa, el juicio de Dios sobre usted va a ser más fuerte. Amén. Dice el 14, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién era el que había de venir? Era Jesús, ¿verdad? Jesús, el Cristo, el Mesías. Dice, pero el don, diga don, no fue como la transgresión, porque así por la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, ¿quién es aquel? Adán, diga Adán. Uno murieron, los muchos abundaron mucho, mas para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Dice, y con el don, Cristo, el don es Cristo, el Mesías, el Salvador. No sucede como en el caso de aquel uno. ¿Quién es el uno? Diga Adán, que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don, diga, ¿quién es el don? Diga Cristo. Vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Bendito sea el Señor por Jesucristo. Mire, no es por Mahoma ni por el Confucio, aquel que está de Confucio, que se confundió y se murió y se fue para el infierno. No es por Gandhi, no es por los filósofos, es por Cristo que nos trajo la verdad de la salvación a nosotros y nos trajo el perdón de pecados. Por eso Él murió en la cruz, para que nosotros seamos salvos por la fe en Cristo. El 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo, ¿quién era ese uno solo? Adán. ¿Reinó qué? La muerte. Es decir, Adán trajo al mundo la muerte. Dice, mucho más reinará en vida por uno solo, que se llama Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Esto, gracia y justicia es Jesús. Es Jesús. Así que, como por la transgresión de ¿quién? ¿Quién es ese uno? Adán.
vino la condenación a todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno. ¿Quién es este uno? Jesucristo. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Dice, porque así como por la desobediencia de un solo hombre, ¿cómo se llama él? Los muchos fueron constituidos pecadores. Diga, ¿y estoy yo en la lista? Así también por la obediencia de ¿quién es ese uno? Cristo. Los muchos serán constituidos justos. Diga, ahí estoy yo. Ahí es donde nosotros sabemos que soy constituido justo. ¿Por qué? Porque ya no vivimos la vieja naturaleza. Yo estoy en Cristo y yo estoy constituido juntamente con Cristo por su gracia, por la justificación que Él nos trajo. Ya nosotros no estamos como el perdido errante. Nosotros somos justificados. Dígale al que está a su lado, yo soy justificada en Cristo. Pura vida. Somos justificados. Porque de ahí el Señor nos sacó. ¿Qué vino a ser el pecado de Adán en el huerto del Edén? La rebeldía, la desobediencia. Y el Señor cortó la comunicación que había con Adán en el huerto del Edén. Y no volvió a comunicarse como tenían una comunicación diaria, viva todos los días. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos pecado y cometemos pecado? ¿Se corta qué? No de usted para Dios, es de Dios para usted. Y nosotros tenemos que volver a restaurar la comunicación con Dios. ¿Cómo se restaura la comunicación? Doblando sus rodillas, confesando su pecado, arrepintiéndose de su falta delante del Señor. Entonces nosotros sabemos que el pecado fue porque hubo ley. Cuando un hombre, una mamá o un papá le dice a un hijo, hijo, vea, no le recomiendo que haga esto, mejor retírese de ahí, mire, ese vicio no le sirve, mire que esa manera de ser le va a traer problemas. Si el muchacho mete jupa en el pecado, puede ser que perezca en el pecado. Hemos visto, mire, por todo lado usted ve, a mí me da tanta lástima ver a los hombres y a las mujeres que están quemados en las drogas, quemados en el vicio. Los ve usted caminando como zombies, muertos en vida, flacos, flacos, flacos. Están todos sucios, están llenos de toda clase de suciedad. Y siempre ahora veníamos de camino y cuando el pastor se iba a bajar a comprar el pancito que siempre compartimos aquí, venía uno de esos muchachos quemado, con una cosa de droga en la mano. Así quiere vernos Satanás a nosotros. Así quiere condenarnos el enemigo. Entonces nosotros tenemos que saber que cuando esas personas no tienen ley, porque no quiere que nadie les diga el pecado en el que han caído. Es cuando una persona le dice, vea, mijita, mijito, lo que estás haciendo no le agrada a Dios, lo que estás haciendo no es correcto. Esa es ley, esa es ley. Y se le saca la Biblia y le da un texto bíblico, eso es la ley sellada de Dios, a la cual nosotros tenemos que sujetarnos y tenemos que obedecer y tenemos que caminar, hermanos. Es una ley preciosa porque nos arranca a nosotros de las garras del enemigo y nos traslada a la vida eterna y tenemos que obedecer. Entonces la Biblia está muy clara: cuando no hay ley, el pecado aumenta. Cuando no hay ley en mi casa, cuando mi esposo como cabeza no pone las leyes bien claras, el pecado aumenta en la familia. Cuando una madre en la casa no pone las leyes bien claras, el pecado aumenta. Bueno,
Yo sé que a nosotros nos dicen que somos pastores de seguro, ¿cómo dicen? De esos bichos que son muy viejos, dinosaurios, pastores dinosaurios. Pero mire que es importante, por amor a nuestros hijos, decirles la verdad. Porque aquí siempre decimos nosotros, hermanos, no es como usted comienza, es como usted termina. Es como usted termina. Romanos capítulo 3, 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe qué es destituir a alguien? Es vergonzoso, es humillante, no es bueno. Ay, a fulano lo destituyeron. Hace poco el presidente tuvo que destituir a uno de sus ministros. Qué feo salir con el rabo cortado, ¿verdad? Qué feo. Satanás nos avergüenza a nosotros. Pero ¿sabe qué? Este Romanos nosotros lo tenemos que tomar y decir, bueno, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor nos justifica a nosotros. El Señor quiere que nosotros nos levantemos. El Señor nos da una oportunidad. El Señor cada día nos da un día más para que nosotros reconozcamos nuestra falta. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Bendito sea el Señor, que siempre nos da un día, hermanos, pero ¿hasta dónde será ese día? Nosotros no podemos jugar con el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es sagrado. El tiempo de Dios es mi vida, son mis años, para que yo me vuelva del pecado. Si hemos cometido muchos errores, ¿cuántos son perfectos aquí? Que levanten la mano. Nosotros no somos perfectos. Todos somos rescatados del horno de fuego. Todos. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios, hasta que vino Jesús y nos dio otra vez identidad. Nos dio otra vez el poder. Entonces, en el nuevo nacimiento, Dios transforma al hombre. ¿Qué hizo con nosotros? Nos transformó. No importa lo que nosotros hicimos en el ayer. Hoy soy un hombre transformado, una mujer transformada. ¿Por qué era así? Porque Dios no me había transformado. Pues ¿qué quiere? Si nosotros no somos transformados con Dios, estaríamos siempre de pecado en pecado, de vicio en vicio, de problema en problema, de enfermedad en enfermedad. Pero hoy nosotros somos transformados. Diga, yo soy transformado. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner ahí la cabecita, que nosotros somos transformados, en lo cual la justicia de Dios ha venido sobre nosotros. Y no solamente la justicia, sino que ha venido la santidad. Con la justicia de Dios nosotros aprendemos a caminar un camino de santidad. Porque en el pecado no hay santidad, en el pecado no hay arrepentimiento. Pero cuando un hombre es justificado, empieza a conocer la santidad. Ese es el secreto. Ese es el secreto. ¿Por qué yo antes no era diferente? Porque no había sido justificada. Entonces me hablan de santidad y yo digo, ¿con qué se come eso? ¿Con qué se come eso? ¿Cómo yo voy a dar un paso a la santidad si yo mismo me considero que no he sido justificado? Porque tiene que venir el Redentor a mi vida para que me justifique. Pero yo no había sido justificado porque yo no conocía ni siquiera lo que era la justificación de Cristo. Porque no sabía, no entendía. Entonces la naturaleza caída del hombre estaba viciada conforme a los deseos engañosos. ¿Quién era yo? Mis deseos, mi pasión, mi sentir, y le daba rienda suelta al pecado. Son deseos engañosos que primero te engañan y después te mandan al infierno. Los deseos de mi mente que me piden el pecado me engañan. ¿Me están entendiendo, hermanos?
El deseo de mi mente me apasiona, me seduce, me pide. Mi carne me pide, ese deseo está vivo en mí. Y yo digo, yo no lo vuelvo a hacer, yo eso no lo voy a volver a cometer, pero no sé cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque no he sido yo justificada. Entonces el deseo me seduce, me persigue de día y de noche. ¿Y dónde está aquí en mi mente? Yo pienso en el pecado, vivo con el pecado, como con el pecado, duermo con el pecado, porque yo no entendía lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando venimos nosotros a entender, nosotros sabemos que esos son deseos engañosos, que el enemigo me traiciona, que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Pero cuando conozco que Jesús vino a darme vida y vida en abundancia, yo digo, caray, la cosa cambia. Y ahora yo entiendo que yo tengo una oportunidad de ser diferente porque conozco la ley, porque conozco la palabra de Dios, porque antes no entendía ni me interesaba este libro, no quería nada de eso. Otra vez decían, y que esto era solamente para los abuelitos, para la gente vieja que ya estaba pateando el balde. No, viera que es para la gente joven, es para la gente profesional, es para la gente, los matrimonios, es para los solteros, es para los niños, porque es la ley de Dios. ¿Y sabe cuál es la ley de mi propio cuerpo? La ley de mi cuerpo es el deseo de la carne. Y el deseo de la carne siempre va a pedirte, vamos a pecar, vamos a pecar. Es la ley de mi carne. ¿Dónde se encuentra la ley de mi carne? Se baja al cuerpo, pero se desarrolla en la mente. Porque en mi mente está completamente viciada al pecado. Y yo lucho, y cuando busco una religión, yo lucho no hacer lo malo, yo lucho no ofender a Dios, yo lucho no caer en pecado, pero no hay una justificación porque no ha estado renovada mi mente. Y mi mente entonces me enfoca en lo que es la naturaleza del hombre, el hombre caído. Y está viciada a los deseos engañosos. Pero a través del nuevo nacimiento, nosotros entendemos que se transforma en un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es creado a la imagen de Dios. ¡Aleluya! Aleluya. Cuando yo estoy en Cristo y yo entiendo que yo doy un paso a la obediencia de Dios y conozco la ley, dice la Biblia que yo soy creada a la imagen de Dios. Y déjeme decirle algo, cuando usted sabe que es creado a la imagen de Dios, el pecado viene a mí y se detiene delante de mí y viera que como está una transformación, huye de mí. ¿Sabe qué dice Santiago? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Huye. ¿Cuándo entra el pecado en un cristiano? Cuando yo, consciente de lo que dice la Biblia, le abro la puerta y lo invito a entrar. Pero por lo general, cuando una persona sabe que es justificada, que hay una ley en mis miembros que me reclama la santidad, el pecado se acerca. El pecado me tienta como tentó a Jesucristo toda la vida. Lo tentó con muchas cosas, pero en el desierto usted lo ve. El lunes pasado lo vimos nosotros. Pero ¿sabe qué? Cuando Jesús le presenta la ley de Dios y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando yo digo la Biblia, es la boca de Dios que habla, porque viene a ser la imagen de Dios en usted, la palabra de Dios. Dice que nosotros somos a imagen de Dios. Y Dios, óigame esto, hermanos, esto es tan poderoso, tan poderoso. Yo vengo a ser un representante de Dios aquí en la tierra.
Y mi boca va a hablar como si fuera Dios que estuviera hablando. Pedid y se os dará. Cualquier cosa que pidieres en mi nombre será hecho. ¡Wow! Un momentito. ¿Pero qué es esta maravilla? Es que usted es la boca de Dios, hermano. ¿No se daba cuenta? Estamos justificados. Y esa boca y esa mente son renovadas a la justicia de Dios, a la imagen del Dios invisible. Ahora el Dios invisible dice, una imagen de sus hijos. Y ese es usted. A veces la persona dice, yo me siento como un desgraciado, como un gusano pisoteado por el hombre. Eso no es lo que dice la Biblia de usted. Eso es lo que usted quiere pensar. Pero Dios no habla así de nosotros. Puede ser que su abuela lo hizo, su padre lo hizo, su madre lo hizo. Dios no. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, yo te recogeré. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Él no es hombre para que mienta. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, póngale la firma, dijo el Pachuco, ¿verdad? Él lo hace, hermanos. Él lo hace. Dios es real en nuestra vida. Efesios, capítulo 4, verso 24. Dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros tenemos que decir, hermanos, yo soy un nuevo hombre creado a la justicia y la verdad de su santidad. Ok. Vaya rumiándolo como la vaca, ¿verdad? Vaya rumiándolo mientras le explico esto. Cuando la Biblia me habla cosas verdad, no habla paja. La Biblia me habla cosas verdaderas. Cuando la Biblia me dice que yo soy un nuevo hombre, no soy el hombre que parió mi mamá, que engendró mi papá. Es que ya yo tengo otra naturaleza. No es una naturaleza muerta ni caída. Es la misma naturaleza de Dios. Dice que Dios creó, cuando nosotros venimos a Cristo, creó una nueva mujer. Uy, ustedes me hubieran conocido cuando yo no tenía a Cristo. Nunca me hubieran invitado a traerles la enseñanza. Nunca. ¿De dónde me sacó el Señor a mí, hermanos? Yo veo a esta mujer y yo digo, Señor, qué misericordia tuviste conmigo. Qué misericordia Dios tuvo contigo, hermanos. ¿De dónde Dios te sacó? Si Dios no te hubiera sacado de ese barrial donde estabas metido, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Muertos? ¿Metidos en el pecado? ¿En un búnker? ¿En un prostíbulo? Pero ¿de dónde nos sacó el Señor a nosotros? Toda la gloria sea para Él. Entonces este proceso sucede en parte al obedecer el plan de salvación de Dios. Cuando usted y yo obedecemos la palabra de Dios. Usted aquí no viene porque usted tiene mucho tiempo libre. Ay, porque quieren ver al pastor, ¿verdad? Con el cachete inflado como lo anda. No, usted no quiere ver eso. Usted viene por obediencia, hermanos. Usted viene porque es un entrenamiento que se les está dando de la palabra de Dios. Entonces ese proceso es porque nosotros obedecemos el plan de Dios. Obedecemos a la salvación. ¿Qué hace? El Señor nos dice, por mis llagas tú eres sano. Y por su justicia nosotros somos salvos. El problema es que yo lo crea. Si yo no lo creo, ni Dios, hermano, ni el diablo tienen poder de hacer nada en un corazón cerrado.
Pero mira si es cristiano y no pasa de lienro a piojo. Qué raro. Algo tiene que pasar, ¿verdad? Porque por lo menos un nidito de piojitos tiene que haber hecho. Pero nosotros por obediencia a la salvación, hermanos. La salvación que usted tiene es una salvación que va creciendo en obediencia. Porque ya una vez salvos, no es como dicen por ahí, una vez salvos, siempre salvos. Mentira, mentira y mentira. La salvación hay que cultivarla. La salvación hay que atenderla. La salvación hay que perfeccionarla. La salvación hay que cuidarla. Cualquiera que esté en Cristo se puede ir al mundo. Los hemos visto muchas veces y los seguiremos viendo. Pero yo soy responsable de la salvación que tengo. Y yo no le voy a echar las culpas a mi esposo, ni a mi mamá, no. Mi salvación es personal. Entonces esta salvación hay que cuidarla. Es un plan que Dios tiene de salvación para nuestra vida. ¿Qué es un plan de Dios? Porque Dios tiene propósitos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que nosotros le sirvamos, que nosotros le obedezcamos, pero que nosotros vayamos al cielo. Y ese camino al cielo es un ascensor que nos lleva, después de la salvación, se llama santidad. Yo tengo que aprender a ser santo. Tengo que dar un paso a la santidad. Hoy tengo la salvación, pero la salvación solamente es una puerta de acceso. Solamente es dar el primer paso. Caminar en santidad es toda la vida. Es toda la vida, es un camino de santidad. Hechos capítulo 2, verso 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hemos estado hablando en la semana pasada para todos los que van a dar el paso del bautismo, lo que es el bautismo en aguas. Pero para bautizarse, otra vez nos dicen, el bautismo en primer lugar es yo me arrepiento. Porque dijimos, nosotros vamos a bajar a las aguas bautismales, ahí nosotros vamos a morir. Cuando salimos de las aguas vamos a ser resucitados en Cristo. Es un símbolo. Jesús lo hizo para que nosotros aprendiéramos qué es el bautismo en aguas. Entonces, nosotros cuando nos despojamos de ese viejo hombre, con la ayuda del Espíritu Santo, porque yo no puedo dar el paso, hermanos, si yo no sé que el Espíritu Santo me va a ayudar. Yo no puedo decir, yo voy a santificar mi vida, olvídese. Yo no puedo decir, yo voy a ser diferente, olvídese. Yo tengo que primero decirle, Espíritu Santo, por favor, ayúdame a santificarme. Dame fuerzas, dame sabiduría, Espíritu Santo. Porque si yo sin el Espíritu Santo, hermanos, vengo siendo como un metal que suena o un tambor que rechina, no vengo siendo nada más que pura bulla. Bulla. Mire, cada culto que nosotros tenemos a los siervos aquí, con esa administración tan hermosa, que usted sale cargado. Ay, Dios mío, qué alabanza, ¿verdad? Donde es glorificado. ¿Sabe qué hace el pastor Carlos? Le dice a todos los miembros, elijan sus canciones que glorifiquen a Dios, que glorifiquen a Jesucristo. Porque hay canciones de testimonio muy bonitas, pero para que se canten en una serenata. No aquí, hermanos. Él elige las canciones que ellos traen para ministrar a Dios. Yo tengo que estar llena del Espíritu Santo para pedirle al Señor, Señor, es que este viejo hombre yo necesito despojarlo, pero está tan arraigado en mis miembros que yo no puedo despojarlo. No puedo despojarlo de mi lengua, no puedo despojarlo de mi corazón, no puedo despojarlo de mi mente. Yo necesito a alguien más fuerte que mí, dentro de mí, para despojar ese viejo hombre que está viciado a ese pecado con el cual usted lucha tanto. ¿Me entiende, hermanos? Ese viejo hombre
con la ayuda del Espíritu Santo. Esto se determina por el grado de consagración personal de cada creyente. El Espíritu Santo siempre da más cuando yo más me consagro al Señor. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo es porque se consagra a Dios. ¿Qué es consagrarse a Dios? Aprender a ser santo. ¿Y con qué se come eso? Bueno, con todas estas recomendaciones que hemos hablado en este día. Tenemos que aprender a usar las recomendaciones. A Randall, cuando tiene que comprar una computadora o una herramienta, él se sienta horas a leer el manual. Lo escribe, él es muy detallista, lo subraya, lo saca ahí, ¿verdad? Y lo vuelve a leer. Y yo no leo, hermanos. Yo voy así, yo compro una batidora y ¡plá! Le pongo las chonchas, ¡y ya! Y a lo caballo aprendo. Y él me dice, es que no leíste. No leíste, y es cierto. ¿Cómo me cuesta leer los manuales? ¿Y a usted, hermanos? Sinceramente. Por eso nos va, como un quebrado a veces. Exactamente, todo tiene su punto, ¿verdad? Y uno dice, ay, yo lo sé. No lo sé. Se me cayó el teléfono hace poco en el inodoro. Aquí un día, ya íbamos para afuera, digo yo, mejor voy al inodoro. Se me cayó el teléfono. Los expertos dicen, ¿cuándo se le cae el teléfono en el inodoro? 1, sáquele el chip. 2, séquelo bien. 3, no lo encienda. Y yo hice todo lo contrario. Tuve que cambiar de teléfono. ¿Cuánto costó? Cuesta dinero. ¿Por qué? Por no leer las instrucciones. Esto también nos pasa a nosotros cuando no leemos el manual de Dios. Porque ahora estoy lo que me digan, no lea. Es que no solamente leer, es estudiar, hermanos, la palabra de Dios. Es tomar tiempo con la palabra de Dios abierta. Es que mi mamá la lee, mi papá la lee, mi esposo la lee. No, usted léala. Estudie la palabra de Dios. Estudiemos la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 7, y ya es mi último texto. Dice, Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos, tales promesas que limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. 2 cosas, se los voy a explicar. Dice, perfeccionándonos ¿en qué? La santidad, en el temor de Dios. Yo tengo que dar el paso a limpiarme, hermanos. Yo tengo que ir al Señor y decirle, como una gallina, ¿verdad? Cuando usted la va a asar, que la desparrama todo así. Así nos quiere ver a nosotros, Dios, limpios. Dice aquí algo muy importante. Dice que nosotros tenemos que limpiarnos de toda contaminación. Hermanos, yo les recomiendo, límpiense de toda contaminación todos los días. Pero lo tiene que hacer bajo el temor de Dios. Ahí está el secreto. ¿Por qué usted me dice, pastora, que yo le tengo que tener miedo a Dios? No, miedo es una cosa. El miedo es humano, el temor es divino. El miedo es para el hombre que tiene problemas con la persecución. El temor de Dios es una revelación del Espíritu Santo que viene en nuestra vida, y nosotros bajo ese temor de Dios tenemos que aprender a limpiarnos todos los días, hermanos, de toda contaminación que nosotros hayamos contaminado nuestro cuerpo y también nuestro espíritu. ¿Para qué? Porque el espíritu del hombre no es el espíritu de Dios. El espíritu del hombre es mi alma, y mi alma está llena de muchos sentimientos,
muchas emociones. Hoy siento que me ama, mañana siento que me odia. Y yo no sé cómo actuar porque estoy entre el bien y el mal. Límpiese, dice el Señor, límpiese, límpiese. Ahora le estaba diciendo a Carlitos, él va a trabajar ahora a las 10 de la noche o a las 9 o a las 10. Y le digo, ¿y ya se bañó? Me dice, yo me baño 2 veces al día para ir fresquito. ¿Cuántas veces nosotros nos tendríamos que bañar en el espíritu y en la carne, hermanos? ¿Cuántas veces al día nosotros nos tenemos que? Yo le recomiendo, mire, véame aquí, yo le recomiendo que lo haga varias veces al día. Cada vez que usted cometa un error, Señor, perdóname, esta carne inmunda todavía que tengo me hace pecar, pero vaya a limpiarse y el Señor nos limpia en nuestro espíritu y en nuestra carne. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Qué le parece? Buena recomendación nos da la Biblia, ¿sí o no? Limpiémonos perfeccionando. ¿Para qué? Perfeccionándonos en nuestra santidad. Vean, hermanos, termino con esto. La santidad se perfecciona. La santidad se perfecciona. No es solamente una vez santo, siempre santo. No, la santidad se perfecciona. La santidad tiene grados de perfección. No es solamente que yo soy santa. ¿Y qué lo perfecciona? El jabón del temor a Dios. Yo no lo hago porque tengo miedo de que Dios se enoje conmigo. Yo no lo hago porque tengo miedo de que el Señor me deseche. Yo no lo hago porque, como dijo José, prefiero huir del pecado y prefiero que digan aquí corrió que aquí cayó. Que Dios los bendiga, hermano. Este es mi fe. Yo volaré las montañas más altas segura. Los problemas producen en mí más excelente eterno peso.